estamos con un tema importante. Sí. Vos nos contarás, Sí. que es la posibilidad en las farmacias bonaerenses de poder importar el aceite de cannabis. Sí, bueno... Para el tratamiento puntual de epilepsia refractaria. Sí. Bueno, en este camino que venimos transitando desde el año 2014, yo por ahí lo que quiero contar es de dónde nace un poquito Claro. esto, que nace a partir de familias y de padres con hijos con epilepsia refractaria, entre los cuales estamos nosotros con mi marido también, y nosotros somos ambos médicos. Tomamos conocimiento de que el cannabis podía ser una posibilidad terapéutica para hijos que no respondían a ningún tipo de medicación, en el caso nuestro 25 años sin responder a ningún tipo de medicación u otros tratamientos, y que el cannabis podía ser una posibilidad terapéutica. ¿Podés explicar qué Sí. es la epilepsia refractaria? La epilepsia refractaria es aquella epilepsia que no tiene respuesta a los medicamentos o a los tratamientos que se conoce convencionalmente. Por ejemplo, pueden ser diferentes drogas, diferentes asociaciones de drogas, pueden ser otros tipos de tratamientos como estimuladores vasovagales, como cirugía de la epilepsia, como dieta cetogénica. En fin, cuando uno termina de ver que ninguna de esas posibilidades pueden ayudar a niños como adultos, ¿no? En este caso tomamos este conocimiento y en realidad, en general, todas las familias lo han tomado de la misma manera, que fue un video que pasaba a la CNN sobre una niña en Colorado que a partir de que recibía un preparado a base de cannabis tenía cierto control de sus crisis. También lo que pasó en forma general fue que en la consulta médica no estaba el conocimiento, ni tampoco estaba el acompañamiento. O sea, a veces el conocimiento puede no estar, pero puede estar el acompañamiento. El acompañamiento tampoco esto se produjo, y entonces por eso ustedes conocieron a todo el grupo de madres, pidiendo por una ley en cannabis medicina en Argentina. Esto un poco por qué vino, porque en realidad lo que se podía acceder era a preparados caseros sin conocimiento de los cannabinoides que podían tener estos preparados y de la calidad del mismo. No podíamos replicar ningún ensayo clínico. Ya por el año 2015, enero del 2015, la doctora Silvia Kochen, aquí en varias familias habían escrito, convoca para ver el conocimiento no estaba, pero ver cómo se podía acompañar y replicar un ensayo clínico. Y la empresa que estaba, el laboratorio que estaba desarrollando un ensayo clínico en Estados Unidos no tenía proyectado hacerlo en Argentina y no teníamos ley. Entonces entendimos que estábamos como atados de pies y manos y necesitábamos trabajar sobre legislación. Entonces, un poco esto fue lo que fuimos caminando, y por eso nosotros decimos que el año 2015 fue un año de diagnóstico de situación en Argentina y el año 2016 un año de labor legislativa. Lo que nosotros encontramos y que lo plasmamos en una lámina siempre fue esto, ¿no? Que es el vacío académico, científico, social, jurídico y político. Que esto significaba que era un signo de pregunta en Argentina. Que era un signo de pregunta en Argentina acceder a legislación, a conocimiento, cuando tal vez esto podía ser una posibilidad. Al menos una posibilidad. Al menos un acompañamiento de poder empezar a estudiarlo. ¿Pero por qué? En realidad uno no camina porque sí sobre esta posibilidad. Camina, y acá podemos compartir otra lámina. Camina sobre esto por un descubrimiento científico a partir de fines de la década del 80, principios de los 90. Si bien el cannabis tiene un uso milenario y tiene varios usos, a fines de la década del 80 se descubre esto que es el sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos en el organismo, que nosotros fabricamos nuestros propios cannabinoides, que tenemos receptores, acoplan como un sistema llave-cerradura, y que los cannabinoides
cannabinoides que tiene la planta, que se llaman fitocannabinoides, vienen a acoplar este sistema que tenemos en el organismo, por lo cual lo que sí podemos comprender es que hay una acción biológica que cumplen. Entonces, esto que fue a partir de fines de la década del 80, como comentaba, fue un cambio sumamente importante, interesante, en poder abordar esto que entonces ahí lo que entendimos era que teníamos que acercarnos todos al conocimiento y poder sacar ese prejuicio del cannabis en el que tantos años habíamos estado, en más de 60 años. Pero la única manera era poder acercar el conocimiento. Entonces, Cameda, la verdad que existe justamente por todo este vacío. En aquel momento, hasta los colegas y profesionales que atendían a nuestros hijos decían, podemos compartir tu mail con otros papás que preguntan por el cannabis. Entonces, esto de compartir esta información, el conocimiento en forma individual, llegó a que un momento llamaran a casa desde México y dijimos, tenemos que unificar la información en un canal común, y ahí nace Cameda, Cannabis Medicinal Argentina. ¿Cómo se aplica el cannabis al cuerpo? ¿Es por el aceite? ¿Cómo funciona? Hay diferentes posibilidades de administración del cannabis. Puede ser, o sea, el más difundido, y es a partir del tema de los niños con epilepsia refractaria, es el aceite, pero hay otras formas de crema, de vaporización, hay otros que se van estudiando cada vez más, como supositorios, en fin. Hay por ejemplo, la FDA de Estados Unidos el año pasado aprobó un medicamento para epilepsia refractaria que es en forma de cápsulas, que es uno de los medicamentos que ha aprobado ahora a partir del cannabis, ¿no? Y en esto podemos decir que hay medicamentos que ya existían de origen sintético, como por ejemplo, el Marinol, Sesamet, esos son de origen sintético, y unos que son a partir de, digamos que son de material vegetal, que son más naturales, que son, por ejemplo, el Epidiolex y el Sativex. Son diferentes, hay que pensar que la planta de cannabis tiene más de 100 fitocannabinoides. El más conocido es el THC, que se conoce por su uso recreativo. Digamos que la niña bonita está haciendo el CBD, pero lo que hay que entender es que todos los organismos responden diferente. Las especies que hay en plantas son muchísimas, la variabilidad que hay en estos componentes es alto. Si son 100 fitocannabinoides también hay una variabilidad importante, y aparte hay otros que juegan, que son los terpenoides, los flavonoides, que también hacen a la acción que decía el doctor Rafael Mejoulán, que fue el que descubrió este sistema endocannabinoide, que es lo que se llama efecto séquito. ¿Y qué resultados pudiste ver en tu hija, no? Sí, en realidad cuando comenzamos en aquel momento, nosotros, una de lo que tuvimos que hacer fue traerlo, preparado de Colorado, y nos quedó en aduana. Entonces después, que fue en abril del 2015, y luego familiares que nosotros tenemos allá nos trajeron, pudimos probar, habíamos probado con un casero en su momento, y la verdad que lo que vimos fue cierta reducción de sus crisis, y lo que comentan todas las familias y todas las mamás, esta conexión y en el caso de mi hija que tenía autonomía, esta autonomía de empezar a conectarse con su propia vida, con su propia realidad. Eso, en definitiva, es un poco lo que uno ha transitado, y uno ha ido a las sociedades científicas a plantear esto, porque es importante entender que cuando esto está sucediendo, hay lo que se llaman, los pacientes son de complejidad extrema, hay interacciones medicamentosas, el cannabis tiene su metabolización que lo comparte a veces en procesos con otros medicamentos. Entonces, estas interacciones pueden hacer que las drogas en sangre suban
o bajen en términos de esta manera, y entonces el paciente aparte puede estar expuesto a efectos adversos, ya sea por otras drogas, entonces por eso tanto hablamos del acompañamiento médico, y aparte porque definitivamente, aparte de las interacciones medicamentosas, hay pacientes donde puede estar contraindicado recibir el cannabis, dependiendo también de todo este abanico que estamos comentando de el seguimiento fitocannabinoides. En tu caso, ¿se lo haces vos o ustedes, los papás que son médicos? No. Siempre el objetivo es que esté un profesional acompañando. Por eso nosotros ¿Y ese profesional está de acuerdo con suministrarle cannabis? Sí, lo que pasa que hoy en epilepsia refractaria ya los médicos y los neurólogos están autorizados para poder recetar un medicamento a base de cannabis. El problema, ¿cuál es también? El problema es que, bueno, hay una ley. La ley que hay es una ley de uso de investigación médica y científica, no es una ley de uso medicinal del cannabis. ¿Y por qué hay tanta resistencia a una ley si ustedes tienen comprobado de que efectivamente es algo importante? Bueno, el tema de la comprobación en medicina, estamos hablando también de medicina basada en evidencia. Entonces estamos ante una planta de un uso milenario donde tenemos justamente todo este descubrimiento y tenemos el cannabis que está en la lista 1 de estupefacientes. Entonces está atravesado por el sistema penal. Nosotros personalmente nos hemos acercado mediante una nota a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, con sus representantes aquí en Argentina, y esto lo han hecho el resto de otras organizaciones en el mundo, de profesionales, de sociedades científicas también. Y la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho 2 reportes, un reporte sobre el CBD y un reporte sobre la planta de cannabis, y esto recientemente, en fines de enero, principios de febrero, donde se le solicita a Naciones Unidas, a la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la reclasificación de la planta de cannabis. ¿Cuál es el tema? Por más que haya... la verdad que es hiper complejo porque al estar atravesado por temas legislativos es muy complejo, pero hay una convención del año 1961 donde este tipo de plantas que están en esta lista para investigación no tendrían que tener dificultades para la accesibilidad, pero a los fines prácticos, el problema grave es la accesibilidad. Entonces eso dificulta en muchos casos para la investigación, para los ensayos clínicos, o sea, todo lo va dificultando. Claro, necesitamos que eso se pueda modificar. Supongo, por lo que contás también, esta cuestión de tal vez una planta no sirva y otra planta sí, por lo que la prueba de diferentes... plantas también, porque no es que decir, bueno, mira, una semilla es una cosa y otra semilla es otra. Sí, siempre digo, hay que pensar que la planta de cannabis es una fábrica de productos químicos que expuesta al frío, al calor, también toda esta química cambia, y hay que pensar que en nuestro organismo también somos reacciones químicas todo el tiempo, físicas y químicas, ¿no? Entonces, en todo este camino que le va sucediendo a la planta y que la vamos teniendo de esta manera, nosotros también tenemos que pensar, y en esto es lo que viene el futuro de la medicina, que es la medicina personalizada. Claro. Y esto excede al cannabis. Hoy el mismo antibiótico para un paciente, el mismo analgésico para un paciente responde de diferente manera. Entonces, estamos hablando de medicina personalizada y tenemos que pensar ahí. Y por otro lado, también en esto hablamos de ética. En realidad, los comités de bioéticas tienen que formar parte de esto porque justamente los profesionales tampoco pueden acompañar a los pacientes porque legalmente no estaría claro, ¿no? Estaría permitido. Si estamos pensando que la ética existe porque hay alguien que le sucede algo en una persona, porque hay un yo en una situación, entonces la ética también forma parte de esto. Entonces, como verán, el abanico es tan amplio que, por ejemplo, el Hospital Rofo tiene un comité de bioética donde acompaña a profesionales
opcionales en cómo hacer con aquellos pacientes que directamente vienen con su frasquito que lo están tomando. Bueno, ¿qué ayudó la ley? Como siempre digo, antes de la ley, la verdad que se abran las puertas o que por lo menos se escuchen algunas sociedades lo que estaba sucediendo, digamos de nuevo. Era muy difícil las universidades. Hoy ya hay varias facultades que lo que están haciendo es analizando esos preparados de aquellos pacientes que lo están consumiendo y lo van a consumir incluso más allá del profesional. Porque... No, a veces para saber qué componentes, mínimo si tienen cannabinoides, porque muchas veces adquieren productos de oportunistas que tienen solo aceite de oliva, que no tienen ningún tipo de cannabinoides, no tienen ningún efecto. Entonces, justamente por toda esta situación y por todo lo que vemos, nosotros también en julio del año pasado interpusimos una queja ante el Defensor del Pueblo de la Nación para que pueda acceder y que pueda solicitar informes a los diferentes ministerios que están incluidos dentro de la Ley 27350 para poder dar curso y accionar en aquello que podamos avanzar en todo lo que es cannabis medicinal. La verdad que es muy complejo, sí, son obvio, pasitos y bueno, ahí vamos. Muchas gracias, Ana María. No, gracias a ustedes y les pedimos que, bueno, escriban a nuestros correos electrónicos, que nosotros no tenemos subsidios ni del Estado ni de privados y que todo lo que hacemos es en esta Argentina para poder accionar a futuro en que todos podamos acceder, si lo llegamos a necesitar, en forma responsable y acompañados por el sistema de salud con productos con calidad, seguridad, con un Estado presente y de producción nacional. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte. Cuando volvamos, cocinamos. Ahí estamos.